De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra programación, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, que por la gracia de nuestro Padre Celestial vamos a compartir algo de la Sagrada Escritura, esperando que realmente sea de bendición. A lo largo de toda la semana he estado orando y pidiendo a nuestro Padre Celestial que me pudiera revelar el tema que hoy pudiéramos desarrollar. Miércoles o jueves comencé a tener ideas y comencé a hilvanar pasajes diferentes que tenían que ver con un tema en concreto. Parecía que estaba ya solucionado el tema para hoy. Sin embargo, anoche, después de la puesta de sol, orando como siempre hago, meditando en el tema de hoy, me vino a la inspiración otro tema, que es el tema que vamos a compartir por la voluntad de nuestro Padre Celestial en estos momentos. Una misión olvidada. Un mensaje olvidado. Y antes de iniciar con la exposición de la palabra, como es habitual siempre en este vuestro hermano y servidor, doblo mis rodillas en señal de humildad para elevarme hacia el trono de la gracia a través de nuestro único abogado y mediador, su Hijo amado, nuestro Creador y al mismo tiempo Redentor. Gracias, Padre Celestial, porque en estos momentos en los cuales doblo mis rodillas ante ti, como un pecador suplicante que a través de tu Hijo amado, acudo a tu trono para suplicarte me des discernimiento para poder desarrollar este tema. Pido la unción de tu Ruach para que sea de bendición conforme a tu voluntad, y que los hermanos, tus hijos que van a estar escuchándolo o posteriormente viéndolo, sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Iniciando el tema de hoy, hallamos en Génesis capítulo 1, verso 26, la creación del hombre. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El ser humano, cuando fue creado, cuando salió de las manos del Creador, era la imagen del Creador. Porque fue creado Adán a imagen y semejanza del Creador. Tenía su mismo carácter, tenía su mismo espíritu. Pero algo sucedió tiempo después. El hombre que fue creado a imagen y semejanza del Creador, cuando Eva, encandilada, aceptó la sugestión de la serpiente, un animal usado por Satanás para intentar seducir a Eva, al comer de la fruta prohibida y darle de comer a su compañero Adán, hallamos en Génesis capítulo 3, verso 7, lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tan pronto como Adán y Eva reconocieron su pecado, dejaron de tener la imagen de su Creador, perdieron esa imagen, perdieron ese carácter, perdieron ese espíritu y se convirtieron en seres humanos desobedientes y por lo tanto
en seres humanos pecadores. Paulatinamente, ese carácter, esa imagen que Adán tenía, fue perdiéndose poco a poco entre sus mismos hijos. Hallamos la historia de Caín y Abel, dos hermanos nacidos de los mismos padres, y cuando Caín dio muerte a Abel, hallamos en Génesis capítulo 4, verso 9, dice: soy yo, guarda de mi hermano. Cuando Caín escucha dónde está Abel, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Caín dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, hermano y hermana, nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Usted debe vigilar por mí, yo debo vigilar por usted. Si vemos que nos desviamos del camino, nuestra misión es alentarnos, es motivarnos, es mostrarnos nuestros errores para que podamos volver a retornar, a retomar por ese camino en el cual hayamos podido estar transitando de una manera incorrecta. Somos guardas de nuestros hermanos. Hallamos el diluvio. Mientras Noé edificaba el arca, cada martillazo que él hacía estaba diciendo a los antediluvianos: arrepiéntanse porque viene el diluvio. Noé era guarda de sus hermanos, de sus contemporáneos. Era un testimonio vivo de que el diluvio iba a venir sobre la tierra. También lo hallamos en la Torre de Babel y posteriormente en Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 de Génesis, Lot era un hombre que era guarda de los habitantes de Sodoma y Gomorra. En todos los lugares, nuestro Padre Celestial siempre ha tenido esos atalayas que, no teniendo temor por sus vidas, presentaban la verdad en su generación, en todas las épocas, en todas las edades, en todo lugar. Elohim siempre ha tenido sus atalayas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hallamos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, verso 9, en el capítulo 33, verso 5, en el capítulo 34, verso 9, y en Deuteronomio capítulo 9, verso 6, por no seguir mencionando más versos, que el pueblo de Israel era pueblo de dura cerviz, incircuncisos de corazón. ¿Entendemos? Por lo tanto, ante una historia tan real como fue la triste historia del pueblo de Israel, nosotros debiéramos ser lo suficientemente humildes para poder entender si realmente somos también duros de cerviz e incircuncisos de corazón para andar en el camino correcto. El profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 3, nos dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Yo pregunto, si la historia, como vamos a ver a continuación, siempre se repite, y hoy todas las iglesias dicen que son su pueblo, todas las denominaciones religiosas dicen que son su pueblo, todas las keilas son su pueblo, las asambleas, las congregaciones son su pueblo, si la historia siempre se repite, el buey conoce a su dueño
y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La historia siempre se repite, hermano y hermana. Veamos un poquitín más adelante, el verso 10. Este pasaje que vamos a comentar ahora va directamente dirigido a los líderes, a los pastores, a los rabinos, a los morés, a todos aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en una iglesia, en una asamblea, en una congregación, en un ministerio independiente, que puedan seguir teniendo puntos comunes de doctrina con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, como es Apocalipsis capítulo 14, verso 8 y 17, verso 5, que nos habla de esa Babilonia. Profeta Isaías, en el primer capítulo, verso 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra. Israel de antaño, en los tiempos de Isaías, era una simulación, un simulacro, una copia de lo que era Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham y de Lot. ¿Entendemos? Príncipes de Sodoma, príncipes de Israel comparados con Sodoma. Oíd la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. La historia siempre se repite, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Veamos el verso 11 del mismo capítulo 1 de Isaías. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. El pueblo de Israel siempre fue duro de cerviz, siempre fue incircuncisos de corazón, hermano y hermana. Siempre lo fueron, porque esa es la misión de Satán. Esa es la misión del enemigo. Al mundo en general ya lo tiene. A él lo que le preocupa es que ese pueblo que Elohim había levantado fuese rebelde, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. ¿Para qué? Para que se perdieran también junto con los demás del mundo. Nunca debemos olvidar la historia pasada, hermano y hermana. Saúl, en su carta a los romanos en el capítulo 15 y en su carta a los hermanos de Corinto en el capítulo 10, dice que las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza, para tu enseñanza, para nuestra enseñanza se escribieron, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Pero muchas veces nos olvidamos o aceptamos la vieja historia, pero nuestro orgullo denominacional, mi orgullo, mi carácter, mi prepotencia, me dice: no, yo estoy perfecto. Es la triste condición de este pueblo del tiempo del fin, hermano y hermana que me escuchan. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y debemos meditar siempre en la historia pasada. Yo sé que muchos desprecian estos mensajes. No es mi problema, hermano y hermana. Yo no busco adeptos. Yo no busco que se hagan seguidores en mi canal de YouTube. No. Tengo pocos que me siguen. Agradezco que tengo pocos. Es algo que me evita el ser agrandado, como algunos lo aparentan que lo son porque tienen miles de seguidores. A mí no me preocupa, a mí me preocupa que usted, hermano y hermana, que usted pueda ser parte de este remanente del tiempo del fin
porque el que tenga oído para oír, oiga. El que no tenga oído, seguirá entre los muchos y finalmente perdido. En un momento de la historia, al profeta Isaías se le dice también y se le da una orden que hallamos en el capítulo 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así fue el mensaje de los profetas de antaño, hermano y hermana. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¡Qué dirigente de iglesia! ¡Qué pastor! ¡Qué rabino! ¡Qué moré! ¡Qué anciano! ¡Qué dirigente está denunciando los pecados que se están cometiendo en la iglesia, en la congregación o en el mundo? ¿Quién? Estamos olvidando el mensaje que debe ser dado porque tenemos una misión, hermano y hermana. Y como los profetas de antaño, nuestra misión no es grata, porque el mensaje lo que hace es nos separa. Hace años fui invitado a un grupito en Buenos Aires, capital, y estuve compartiendo con ellos. Después mantuvimos el contacto por varios meses, escribiéndonos casi cada día, preguntándonos cómo estábamos y alentándonos mutuamente. En un momento dado, un día, ese hermano me dice, Farga, es que tu mensaje, en lugar de unir, divide. ¿Escuchó? Farga, tu mensaje, en lugar de unir, divide. Yo le dije, hermano, la verdad divide. La mentira es popular y la mentira une, pero la verdad divide. A partir de ahí perdimos todo contacto, hermano y hermana, porque es verdad. La mentira une a los mentirosos. La verdad une a los que aceptan la verdad. Pero los que aceptan la verdad es una pequeña minoría con relación a esa gran mayoría que aceptan las mentiras. Tengo muchas anécdotas para contar, experiencias vividas, hermano y hermana. Como gente que aprendió de mí, porque cuando yo llegué a este país no eran nada, estaban en el cascarón, eran todavía miembros de iglesia. Cuando aprendieron cosas de mí, finalmente me abandonaron y me dejaron solo, pero son cosas que asumí y que entiendo que así debe ser. ¿Entendiendo? ¿Por qué? Porque la verdad divide, la verdad no une, hermano y hermana. La verdad une solamente con aquellos que viven y enseñan la verdad. La mentira, el error es tan popular que miles ven videos que están completamente errados, fuera de su contexto, porque el error es fácil de asimilar, muy al contrario de la verdad. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Entendemos? Ese es el mensaje de Isaías que hallamos en el capítulo 58, verso 1. Pero en Miqueas capítulo 3, verso 8, nos dice también algo muy parecido que debemos considerar, hermano y hermana. Miqueas capítulo 3, verso 8,
lleva el título Acusación contra los dirigentes de Israel. Acusación contra los dirigentes modernos. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahweh. Está hablando Miqueas. Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahweh, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Dónde están esos Miqueas de este tiempo del fin? ¿Dónde están, hermano y hermana? Todo el mundo habla paz y seguridad. Todo el mundo habla muy bonito, muy lindo. Pero ¿dónde está ese mensaje que anuncie a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado? ¿Dónde están esos dirigentes valientes que arriesgan su salario, que arriesgan su reputación, que arriesgan todo para poder presentar unas buenas nuevas del plan de la salvación? ¿Dónde están esos dirigentes? Permíteme que te recuerde. Isaías fue aserrado por la mitad por el rey Manasés, el peor rey de Israel. Jeremías fue encarcelado. Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque Israel siempre iba en contra de los mensajes que Yahweh le enviaba para dar al pueblo. Zacarías, muerto entre el templo y el altar. Así murieron los santos hombres del ayer. Esteban, apedreado. Saúl, odiado, perseguido, despreciado, entregado a los romanos para que lo ejecutaran. Finalmente entregó su vida siendo totalmente inocente. La muerte de Pedro, la muerte de Santiago o Jacob, la muerte de los emisarios de los discípulos, Juan, el discípulo amado, por vivir una vida de acuerdo a la palabra y de acuerdo al testimonio de Yeshua, fue deportado a la isla rocosa de Patmos, allá en la soledad, porque anteriormente le pusieron en una olla de aceite hirviendo para freírlo, y como los 3 hebreos lo tuvieron que sacar de la olla de aceite hirviendo porque no le pudieron dar muerte, y en vista de ello lo llevaron deportado a la isla rocosa de Patmos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Hablamos de que la historia siempre se repite. En Eclesiastés capítulo 1, verso 9 lo dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Si en la antigüedad el pueblo de Israel era duro de servir e incircuncisos de corazón, ¿será diferente hoy, hermano y hermana? ¿Será diferente hoy? Hablamos que el borracho, el ladrón, el homicida, el homosexual, la lesbiana, cualquiera que siga transgrediendo cualquier mandamiento de la ley, no entrará en el reino de los cielos. Y es cierto, ¿verdad? Porque el pecado nos separa de Elohim, y esa misma separación, ese mismo pecado, nos va a impedir entrar en la nueva Jerusalén. Ahora yo pregunto, ¿y nuestro orgullo? ¿Qué hacemos con nuestro orgullo? ¿Conocemos realmente nuestro corazón? El salmista, en el Salmo 139, en ese Salmo de David, dice en el verso 23 y 24 lo siguiente. Salmo 139,
versos 23 y 24. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Estamos haciendo lo mismo que David? ¿Son nuestras oraciones tan fervientes pidiéndole a nuestro Padre Celestial que examine nuestros pensamientos para ver si nuestro corazón es orgulloso o no es orgulloso? ¿Saben por qué, hermano y hermana? La respuesta la hallamos en la Biblia. Hablamos, pero muchas veces hablamos, pero en nuestro interior somos sepulcros blanqueados. Somos como sepulcros blanqueados. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A pesar de esta advertencia que hallamos en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, que bajo inspiración divina, Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es evidente, hermano y hermana, que espero no hallarme entre ellos, que no podemos ser hipócritas. No podemos aparentar lo que no somos. O somos o no somos. O somos tibios o somos calientes. O somos tibios o somos fríos, pero no tibios. La tibieza le produce náuseas a nuestro testigo fiel y verdadero. Y esa misma tibieza va a producir el ser vomitados, es decir, el ser muertos, a no poder soportar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entendemos. Hablamos del borracho, hablamos del pecador manifiesto. No entra en el reino de los cielos, pero ¿y mi orgullo? ¿Tengo yo orgullo? ¿Soy orgulloso? ¿Defiendo mi denominación? ¿Defiendo mi iglesia? ¿Defiendo mi creencia sin saber si está basada en un escrito está o no? Y eso es lo que debiéramos de meditar, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Nuestro tiempo de gracia se está terminando. Grandes sorpresas van a haber. Yo no quisiera perderme, hermano y hermana. No hago como muchos que dicen: no, yo ya soy salvo. No. Yo digo como Saúl: no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa? Prosigo. Prosigo a la meta. No he llegado todavía a la meta. Puedo caer antes de llegar a la meta y perderme. Y esto es lo que lamentablemente muchos presumen de decir: no, yo ya soy salvo. No, mi querido hermano y hermana, Saúl no pensaba que ya era salvo. Y estoy hablando de un Saúl, no de un Ernesto Farga, de un Saúl, que yo no le llego ni a la suela de sus zapatos. Y él dijo: no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo por ver si logro alcanzar la meta, para poder recibir la corona incorruptible. ¿Dónde están esos mensajes de amonestación? ¿Dónde están esos mensajes de cuño antiguo que deben hacernos despertar de nuestro sueño de la muerte?
¿Dónde están esos mensajes de amonestación que nos hagan vibrar como un terremoto que nos sacuda para poder ver cuál es nuestra triste condición delante del testigo fiel y verdadero? ¿Dónde están esos mensajes de amonestación? Y precisamente la inspiración de ayer me llevaba a este pasaje. Ezequiel capítulo 3, la ingrata labor del atalaya. Sí, hermano, la labor del atalaya es ingrata, porque cuando tú presentas un mensaje de verdad, la gran mayoría lo desprecia. Como me dijo ese hermano de Buenos Aires, es que tu mensaje, en lugar de unir, divide. La labor de la atalaya tiene como finalidad unir a la verdad o desunir. O te unes a la verdad o te separas. Pero esa no es nuestra responsabilidad. La misión de la atalaya, tal como leamos en Ezequiel capítulo 3, verso 17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la misión de la atalaya. Esa es nuestra misión. Amonestar. No juzgar, amonestar. Entonces nos sigue diciendo el verso 18. Cuando yo dijere al impío, cuando yo dijere al pecador, cuando yo dijere a aquel que está transgrediendo los mandamientos de Elohim, de cierto morirás, y tú, yo, no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de mi mano, demandaré de tu mano, porque no hemos cumplido con nuestra misión, que un verdadero atalaya tiene que dar un mensaje de arrepentimiento precisamente para que el impío deje su impiedad y vuelva a los caminos de Elohim. Si no amonestamos, si no damos un mensaje de toque de atención, si vemos que el impío sigue con su pecado y no decimos nada, él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de mi mano, demandaré de tu mano, porque no le hemos amonestado. ¿Entendemos la diferencia? Nuestra misión, esta misión tan olvidada, es anunciar al impío su transgresión, para que el impío deje su transgresión y vuelva a los caminos de Elohim. Si no lo hacemos, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, su vida, será demandada de nosotros porque no le hemos amonestado. Pero si por otra parte, verso 19, pero si tú, yo, amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú, yo, habremos librado nuestra alma. ¿Por qué? Porque cumplimos con nuestra misión, cumplimos con nuestro deber, cumplimos con nuestra responsabilidad, y el libre albedrío que recibe cada hijo de Adán y Eva, lo mismo que lo recibieron ellos, decidimos qué hacer con nuestro destino. Si no amonestamos, el impío morirá, pero su sangre será demandada de nuestra mano.
Pero si amonestamos y el impío no quiere salir de su impiedad, quiere seguir siendo lo que es pecador no arrepentido, él morirá por su pecado, pero tú y yo habremos librado nuestra alma. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están esos pastores, esos teólogos, esos profetas, esos evangelistas, esos rabinos, esos morés, que están diciendo al impío que el impío tiene que dejar de pecar para que pueda sanar su vida? ¿Dónde están? En el fondo del mar, ¿verdad? Porque no se oyen, no se ven, hermano y hermana. Sigue diciendo el verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Escuche bien y lea bien, hermano y hermana. Antes era el impío, ahora es el justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú, yo, no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, demandará de mi mano. El justo se puede apartar de su camino. Yo me puedo apartar de mi camino, hermano y hermana. Por eso dije antes, no presumo de ser ya salvo. Yo digo como Saúl, no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero los que pretenden o presumen haber alcanzado ya la perfección, posiblemente sean estos. Si el justo se apartare de su justicia por su propia arrogancia, por su propio orgullo, por pensar, no, yo ya soy salvo, e hiciere maldad, si no le amonestamos, si no le mostramos a él los errores en los cuales está yendo por ese camino errado, él morirá por su maldad, morirá por su pecado, pero su sangre será demandada de nosotros. Pero si usted ve que yo me estoy apartando del camino de la verdad, pongo mi caso en primer lugar, si usted ve que yo me estoy apartando del camino de la verdad y no me amonesta y me pierdo, yo moriré por mi pecado, pero mi sangre será demandada de usted porque usted no me amonestó. ¿Entendemos? Ahora el verso 21. Pero si yo, que me había desviado, amonestares para que no peque, es decir, si usted ve que yo me he desviado del camino y me amonesta para que no peque, de cierto vivirá. Si yo me arrepiento, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Por qué? Porque me amonestaste, hermano y hermana. Pues lamentablemente, cuando amonestas a alguien, la gran mayoría te dice, no, ya estás juzgando. No, hermano y hermana. La misión nuestra no es juzgar a nadie. La misión nuestra es dar a conocer ese amor tan incomprendido que el Padre dio todo lo que tenía, su propio Hijo, uno igual que Él, a riesgo de perderlo. El Padre entregó a su Hijo por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados, a riesgo de perderlo. Y ese es un amor tan incomprendido que cuando realmente comenzamos a comprenderle, debe arder en nuestro interior ese deseo de ser transformados para poder ser semejantes a Él
y retornar a tener la imagen que Adán perdió por causa de su pecado. ¿Entendemos, hermano y hermana? La labor de la atalaya, ingrata, amonestar al impío y dejar que el impío decida con su libre albedrío qué hacer con su vida. Si no amonestamos, el impío morirá por su pecado, pero su sangre será demandada de nuestra mano. Si por otra parte amonestamos, le decimos al impío, pero el impío sigue siendo impío y no quiere reconocer su impiedad, su pecado, y sigue siendo pecador, él morirá por su maldad, él morirá por su pecado, pero tú y yo habremos librado nuestra alma porque hemos cumplido con la labor ingrata de la atalaya. Lo mismo que con el justo cuando se aparta del camino, lo mismo. Esa es la misión tan ingrata de la atalaya. Somos guardas de tu hermano. ¿Recuerda? Caín dijo a Elohim, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, hermano y hermana, tú y yo somos guardas de nuestros hermanos. Tú y yo debemos velar por los intereses eternos de ese hermano que pueda estar apartándose del camino. Si él quiere seguir por su mal camino, será su decisión, pero tú y yo habremos librado nuestra alma. Pero si no amonestamos, él morirá por su pecado, pero su sangre será demandada de nosotros porque no le hemos amonestado. ¿Entendemos, hermano y hermana, cuál es nuestra misión? Una misión muy ingrata, hermano y hermana, una nación muy ingrata. Es lo mismo que hallamos en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Leyó bien? Repito, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hice, ¿vivirá él? La respuesta la hallamos en la Escritura. Ninguna de las justicias que hizo, ninguna de las justicias que hizo, ninguna de las cosas buenas que hizo, le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello, morirá. ¿Entendemos? Por eso, cuando alguien me dice, no, yo soy salvo, tiemblo, hermano, por ese hermano. Tiemblo por la arrogancia de ese hermano. Tiemblo por la prepotencia de ese hermano. Porque pudo haber sido justo, pero su orgullo, su arrogancia, su prepotencia no le impide ver la triste condición que puede estar delante de la majestad del cielo. ¿Entendemos? Veamos el capítulo 33, verso 11. 33, verso 11, el deber de la atalaya. Diles, vivo yo, dice Yahweh Elohim, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese fue el lamento de los profetas del ayer. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué morirás tú al estar yendo a una congregación, a una iglesia, a una keila, a una asamblea, siendo dirigida por el hombre que no te da un mensaje de arrepentimiento ni de amonestación, porque no es un verdadero atalaya?
¿Entendemos cuál es nuestra misión? ¿La entendemos? ¿La estamos poniendo en práctica? Verso 18 del mismo capítulo 33 de Ezequiel. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Ahí lo entendemos, hermano y hermana. Si el justo se aparta de su justicia, morirá por ello. Pero si el impío deja su impiedad y viene al derecho, a la justicia y a la santidad, vivirá porque dejó su impiedad para ser ahora una persona justa. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y ante esta solemne responsabilidad, la gran mayoría de líderes, pastores, teólogos, profetas, evangelistas, rabinos, morés, y vaya poniendo títulos y títulos y títulos sacados de algún colegio o puestos por el mismo hombre, siguen callados ante esta solemne responsabilidad de poder presentar una pureza en la palabra escrita que tiene que levantarse como una voz que amoneste a esta última generación. ¿Somos realmente atalayas? ¿O somos perros mudos? Solamente hay dos opciones, hermano y hermana. O atalayas, guías ciegos, perros mudos, uno o dos. Atalayas que den el sonido certero, la trompeta, o atalayas ciegos, atalayas mudos, perros mudos, como hallamos en el libro de Isaías, capítulo 56, versos 10 y 11. Isaías 56, versos 10 y 11 dice: sus atalayas, sus pastores, sus profetas, sus doctores, sus teólogos, sus evangelistas, sus rabinos, sus morés, son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Mi querido hermano y hermana, es tiempo ya de abrir nuestros ojos. Es tiempo de pedir a nuestro Padre Celestial, clamar, clama a voz en cuello, no te detengas. Examíname, oh Elohim, mi corazón y prueba lo que hay en mis sentimientos. Examíname y pruébame para ver en qué camino estoy. Hagamos de la oración que hallamos en ese Salmo 139 que estuvimos leyendo anteriormente, ese Salmo 139, versos 23 y 24, hagámoslo nuestro, hermano y hermana. Examíname, oh Elohim, y prueba mis pensamientos. Porque los pensamientos vienen del corazón para ver si este corazón está engañoso o perdido. Debiéramos hacer como David. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio antes de que finalice nuestro tiempo de gracia, hermano y hermana que me escuchan. Estamos llegando ya al final de nuestra historia terrenal. Los eventos que están sucediendo a nivel mundial así nos lo indican. Somos la última generación. Apenas quedan unos pocos años para poder tener el tiempo suficiente
para prepararnos, para poder pasar delante del tribunal de Yeshua antes de que el tiempo de gracia se nos termine. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y hoy, el pueblo, sea el pueblo que sea, te congregues en la iglesia que te congregues, en la asamblea que sea, en la congregación mesiánica que sea, hoy nuestro Padre Celestial precisa hombres de principios, hombres íntegros, hombres que llamen al pecado por su nombre, para que la sangre de ellos no caiga sobre sus cabezas. Pero repito, ¿dónde están esos hombres de principios? ¿Dónde están esos atalayas? Juan el Bautista fue levantado precisamente para preparar el camino a la primera venida del Rey del Universo. Lucas capítulo 1, versos 16 y 17 nos dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Yahweh, Elohim de ellos, e irá delante de él, irá delante de Yeshua, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Yeshua un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista fue levantado para preparar el camino a la primera venida de nuestro Redentor. Tú y yo, en este tiempo del fin, mi querido hermano y hermana que me escucha, en este tiempo del fin, tú y yo hemos sido llamados precisamente a preparar ese camino para que cuando Él venga encuentre un pueblo bien dispuesto para recibirle. Y para ello tenemos la Escritura. Tenemos la Escritura. Saúl Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Elohim. Cuando Saúl dice esto a Timoteo, está haciendo referencia a la Escritura original. A la Escritura original, a la que fue escrita por esos santos hombres del ayer. Lo que hoy tenemos son transcripciones, son traducciones humanas que algunas pueden llevarnos a confusión, de ahí la importancia de comparar un pasaje con otro para salir de los posibles engaños del traductor. No lo digo yo, lo dicen los mismos editores. Contiene numerosos cambios en el texto. Si hay numerosos cambios en el texto, para salir de dudas, yo debo de volver a estudiar, a comparar pasaje con pasaje, todo lo relacionado con un texto en concreto, para poder entender que toda la Escritura fue inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura, hermano y hermana. Yo no puedo sacar un texto y de ese texto hacer un tema. Yo debo de comparar pasaje con pasaje, siguiendo el método de estudio que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, una línea por aquí, otra línea por allá, un poquito por aquí, otro poquito por allá, para poder entender el todo de ese texto en concreto. Y esa Escritura fue dejada precisamente útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim
sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. ¿Entendemos? Y con esa misión, con esa finalidad, la labor del verdadero atalaya tiene que llamar al pecado por su nombre, porque esa es la misión nuestra. No podemos hablar de paz y seguridad como llamamos en Tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, y no, escaparán. Hoy todo el mundo habla de paz y seguridad. Ya saliste del cristianismo, ahora estás en las raíces hebreas. Paz y seguridad. Ya saliste de Babilonia, ahora estás en Guatepeor. Saliste de Guatemala, pero te metiste en Guatepeor, que son las raíces hebreas. Tradición, fanatismo, idolatría, porque están siguiendo tradiciones e interpretaciones humanas. No es hora de seguir a nadie, hermano y hermana. Yo no busco seguidores. Mi misión es compartir el mensaje. Los pocos que lo ven deciden. Pero yo no impongo. No pongo suscríbete. No, para nada. El que quiera suscribirse se suscribe. Para mí, uno más. Pero no me importa. Lo que sí que me importa es presentar un mensaje claro. Un mensaje que llame al pecado por su nombre, para que el pecador o el justo, si se aparta, pueda retornar al camino y encontrar la salvación. Y para concluir, 2 de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2 nos dice lo siguiente Saúl Pablo. En esa carta a Timoteo, en esa carta a cada uno de nosotros, a ti y a mí, mi querido hermano, te encarezco delante de Elohim y del Maestro Yahshua, el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Yo recuerdo cuando llegué de Puerto Rico a España, había un pastor que había sido presidente de la Unión Adventista Española, que cuando llegaba a predicar contaba cuentos, chistes. Contaba cuentos, anécdotas, chistes. Y la iglesia, ja, 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 ja. Todo lo contrario a lo que hallamos en la Escritura. Pero era un pastor jubilado, era un asalariado. Y así estaba la iglesia en España en aquellos tiempos. Afortunadamente me echaron y quedé totalmente libre. Pero la Escritura me dice, en palabras de Pablo, de Saúl a Timoteo, que prediques la palabra, no cuentos, no chistes, no anécdotas, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde están esos atalayas? ¿Dónde están esos atalayas? Todo esto, hermano y hermana, tiene como finalidad a fin de que el hombre de Elohim, tú y yo, hombre, mujer, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y cuando lleguemos a la perfección, ¿escuchó? Lleguemos, no que ya lo hayamos alcanzado. Recuerden, Saúl dijo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. Cuando lleguemos a esa perfección, estaremos reflejando el carácter del Salvador, estaremos reflejando el carácter que Adán y Eva tenían antes de su desobediencia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita bondad me has dado discernimiento para poder desarrollar el tema. Dejo todo en tus manos, Padre, para que sea conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén.
Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestras sintonías. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos sigue dando salud y vida hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y oración, y Shabbat Shalom.